El día de hoy ya se ha anunciado, Rider ha hecho la antesala, tenemos este tema, administración de la carpeta fiscal electrónica en el marco del diplomado que se está llevando en esta materia. Para ello nos vamos a abocar exclusivamente a la estructura que nos han indicado. Bien, para ello, en principio, vamos a señalar, pues, como un primer tópico, una pequeña introducción, además, acerca de la carpeta fiscal electrónica, porque esto definitivamente ha sido regulado, recogido en la normativa respectiva. En principio, cuando hablamos de carpeta fiscal electrónica, nos vamos a referir, y esto vamos a sostenerlo por toda la sesión de clase del día de hoy, exclusivamente vamos a hablar acerca de un sistema digitalizado. Esto en el marco de las nuevas tecnologías, también en el Perú tenemos un sistema digitalizado que va a reemplazar este manejo bastante cotidiano o convencional que eran los documentos físicos. Claro, esto no significa que ha sido totalmente suplido porque muchos de ustedes pueden dar fe de que en efecto no en todas las sedes o distritos fiscales se viene aplicando la digitalización de las carpetas fiscales. No obstante, en muchos de estos, en muchos distritos fiscales ya se vienen implementando. Bien, entonces, en principio vamos a tener esta referencia, sobre todo para desarrollar este primer tópico. Bien, es la carpeta fiscal electrónica, este mecanismo, un sistema que ha sido introducido en este ámbito de las nuevas tecnologías que nos van a permitir un mejor y gran manejo o sistematización del manejo de la carpeta fiscal. Recuerden ustedes, y esto también lo hemos visto hace, hace unas sesiones atrás, aproximadamente una semana y media que hemos llevado el anterior curso en el marco del mismo diplomado, y pues aquí se ha referido y les he indicado que las carpetas fiscales se componen tanto de la carpeta principal como de la carpeta auxiliar. Bien, entonces, en este marco, justamente para sistematizar, gestionar estos aspectos de la fiscalía, las carpetas fiscales para ser precisos, es que se ha tenido a bien implementar este sistema que se llama la FE, Carpeta Fiscal Electrónica, o sus siglas. Bien, esto ha sido recogido puntualmente en el reglamento de la carpeta fiscal del Ministerio Público. Es una directiva 002 que vamos a revisar a continuación y lo vamos a hacer referencia durante toda la sesión de clases. Lo que permite la digitalización es facilitar el acceso a la información y además al seguimiento de los casos sin necesidad de recurrir a los archivos físicos. Definitivamente, y persisto, esto no ha sido implementado en su totalidad en los diversos distritos fiscales. Tenemos pues algunos que todavía se resisten a implementar estos sistemas y se debe principalmente a que no existe la capacitación respectiva para ello. Recuerden que para esto se tiene que manejar un sistema y no solamente ello, sino que además tenemos que hacer un recuento de cuáles son las herramientas y funciones necesarias para la implementación respectiva. En esa línea, pues, vamos a continuar acá. En esta introducción, el objetivo principal es, dentro de esos tres bloques que vamos a ver hoy, asegurar, en primer término, que los documentos procesales sean accesibles de manera rápida y eficiente. Claro, en el marco de esta virtualización de las carpetas fiscales, es que tiene un objetivo principal de que estos documentos procesales sean mucho más accesibles, porque recuerden el término de distancia y además pedir copias físicas muchas veces tarda mucho tiempo. En cambio, si se tiene digitalizado una carpeta fiscal, pues podemos gestionar de una manera mucho más eficiente el estudio de la carpeta misma. Entonces, efectivamente, hay una nueva ley en la que ya se ha implementado, correcto, doctor Camilo, esta ley nos permite incluso abonar a esta tesis de que estas copias son gratuitas, las copias digitalizadas, y que por tanto, en este marco nuevamente de la implementación, forma parte del acceso a la justicia. La justicia penal, conforme el artículo respectivo del Código Procesal Penal, es gratuita
y por tanto la expedición de estas copias digitales también lo son. Otro de los objetivos que vamos a desarrollar es que se permite optimizar la eficiencia administrativa dentro de este sistema. Además, que se va a reducir el tiempo necesario, ya sea para gestionar, para consultar y actualizar los casos. Por otro lado, el objetivo primordial de esta carpeta va a ser mejorar la eficiencia en el manejo de los casos, puntualmente, ¿sí? Al digitalizar estas carpetas fiscales, ¿ok? Se van a buscar hacer mucho más rápidos y accesibles estos procesos, los procesos penales en general. Esto va a permitir además que los sujetos procesales o estas partes que se encuentran involucradas accedan a la información de los casos en cualquier momento y desde cualquier lugar. De hecho, además esta virtualización nos lo trajo a propósito de la pandemia, ¿no? A partir de la pandemia es que hemos podido experimentar y solicitar en diversos distritos fiscales las copias digitalizadas de la carpeta. Esto además permite un mejor seguimiento de los plazos y la trazabilidad de cada actuación procesal. Nosotros vamos a poder actualizar nuestra carpeta en tiempo real y sería lo óptimo que la fiscalía maneje este sistema digital para efectos de que todas las partes puedan acceder en igualdad de condiciones a los desarrollos y las actuaciones procesales. Esto además va a optimizar tiempos en la resolución de casos, es decir, va a optimizar no solamente a la fiscalía para comprender de una mejor manera y tener una sistemática mucho más tecnológica y actualizada, sino que además reduce el riesgo de los errores humanos o pérdidas de información. La idea es que se genere un respaldo, además tecnológico, que permita, digamos, mitigar este tipo de contingencias como la pérdida de documentación. Además que no solamente beneficia a la fiscalía, sino que muchas veces también, y de hecho lo es un derecho de las partes procesales. Si tenemos de pronto una diligencia de declaración indagatoria de un imputado, evidentemente se requiere mínimamente tener las copias digitales de todo lo actuado o las copias de todo lo que se ha actuado en la carpeta fiscal. Imagínense pues que no se tiene a la vista todo ello. Seríamos o no estuviésemos actuando de manera diligente. Un abogado diligente definitivamente tiene mínimamente que revisar todo lo actuado si es que se trata de un imputado. Y a la vez, justamente a partir de ello, tomar y adoptar la estrategia que sea más conveniente para su teoría del caso. Y en esa línea necesitamos o nutrirnos de la carpeta fiscal. Una carpeta fiscal que muchas veces se hacía inaccesible cuando se trataba de los aspectos físicos. Hoy por hoy tenemos esta ventaja en algunos distritos fiscales en los cuales ya nos pueden proporcionar copias digitalizadas. Incluso, fíjense, en los delitos complejos, ¿no? En los delitos complejos no podemos estar con innumerables o cuartos llenos de papeles. Esto además impacta en este otro extremo. Ahora, con relación a este punto, esta carpeta electrónica o fiscal electrónica, para ser precisos, ha sido implementado por el Ministerio Público para gestionar los casos fiscales de manera electrónica. Asimismo, este sistema de la carpeta fiscal electrónica, en suma, forma parte de los esfuerzos de modernización y digitalización del sistema de justicia peruano. Si se dan cuenta, también la normativa va en esta línea. Ya no hablamos simplemente de copias físicas, copias certificadas, sino que ahora estamos hablando de estos términos ya modernos, como lo es justamente copias digitalizadas de la carpeta fiscal. Aquí, algunos puntos claves es justamente el nacimiento de esta carpeta fiscal electrónica en el Perú y su implementación progresiva en los diversos distritos judiciales y fiscales. Es un expediente o una carpeta digital que va a contener
toda la información y la documentación relacionada con la investigación fiscal. También hemos hablado que esta carpeta fiscal comprende una carpeta principal donde tenemos las providencias, las disposiciones, las declaraciones, ya sean testimoniales, indagatorias, oficios y demás, y también se compone por una carpeta auxiliar. En esta segunda se encuentran pues todas las notificaciones, los cargos de notificaciones y demás, las cédulas puntualmente, para tener el respaldo de que se ha diligenciado correctamente y se ha puesto en conocimiento a las partes de las actuaciones propias de la carpeta principal. ¿Ok? En esta línea tenemos algunas ventajas evidentes de la implementación de la carpeta fiscal electrónica. Una de estas es la accesibilidad rápida y fácil. Esto podemos hacerlo incluso en tiempo real. Imagínense también en casos extremos como los pedidos de prisión preventiva. Claro, aquí estamos hablando de que el tiempo es más que oro. Por tanto, necesitamos revisar los actuados de una manera inmediata y no solamente restringirnos a el requerimiento, ¿no?, de prisión preventiva y los anexos que componen el mismo, sino además muchos de los actuados iniciales que se han tenido en el caso. Para ello se requiere nuevamente copias de la carpeta fiscal. Y muchas veces la accesibilidad rápida y fácil está en que éstas se hayan digitalizado. Incluso el término de distancia y demás nos ayuda de cierta medida. Por tanto, uno de los mayores beneficios que podemos identificar en la carpeta fiscal electrónica es que, a diferencia de las carpetas físicas que no han sido reemplazadas en su totalidad, estos documentos están disponibles para su consulta de manera instantánea desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Incluso los equipos de trabajo, los directorios, se hacen mucho más sencillos porque se puede compartir mediante un clic. Esto además elimina la necesidad de desplazarse físicamente a las oficinas del Ministerio Público, del mismo Poder Judicial. Ahora, otra de las ventajas, con relación ya a un aspecto más ecológico, la reducción del uso del papel. Un punto que también deberíamos concientizar, por cuanto la digitalización va a permitir eliminar en gran parte el uso del papel, lo que no solo va a contribuir al ahorro de los recursos, sino también al cuidado del medio ambiente. Además, se van a reducir los costos relacionados con la impresión. Recuerden también que las copias físicas tienen un costo, porque justamente hay un recurso adicional que se tiene que costear, ¿no? Que se tiene que cubrir el almacenamiento físico y el mantenimiento de estos documentos. Otra de las ventajas es mayor control y seguridad. Definitivamente, los documentos procesales, los actos procesales que se van a materializar y descansan en una carpeta fiscal, al estar digitalizados, pueden ser cifrados, protegidos mediante sistemas de seguridad avanzados que evitan su alteración o acceso no autorizado. Además, el registro de todas estas acciones realizadas dentro del sistema asegura la trazabilidad de los documentos, lo que mejora la transparencia de los procesos. Efectivamente, ¿no? Si tenemos la actualización constante de las carpetas fiscales, las foliaturas respectivas, va a ayudar a la transparencia. Se va a poder obtener la información en tiempo real de los actos procesales, de los escritos presentados, de las providencias, de las disposiciones u otros. Ahora, la base legal de esta carpeta fiscal electrónica la vamos a encontrar en los siguientes dispositivos. Primero, la implementación de esta carpeta fiscal electrónica tiene un respaldo y descansa en leyes y reglamentos que van a asegurar su cumplimiento. La ley puntualmente tiene su mismo nombre. Y la aplicación, además, dentro de nuestro sistema procesal. El reglamento de la carpeta fiscal, junto con la Ley de Procedimiento Administrativo General, y la Ley Orgánica del Ministerio Público regula el uso y funcionamiento de este sistema. Bien, estas normativas nos van a asegurar que la digitalización de los expedientes procesales se lleve a cabo respetando los principios tanto del debido proceso, procedimiento y la transparencia en los procesos. Las normas de seguridad para la carpeta fiscal. Definitivamente, cuando hablamos de una regulación, tenemos que tocar
de todas maneras cuáles son estas normas de seguridad para garantizar que la información que se encuentra dentro de una carpeta fiscal sea íntegra, no se encuentre manipulada, porque esto asegura un debido proceso. Definitivamente, eh, para ello estamos con esta cuestión. Estas normas de seguridad para la carpeta fiscal se implementan en base a diversos protocolos específicos que ayudan a garantizar esta integridad, esta inalterabilidad de la información glosada en una carpeta fiscal. Las medidas de seguridad incluyen el cifrado de datos u otros, ¿no? Por ejemplo, también el control de accesos mediante la autenticación de usuarios y otros, como el sistema de gestión fiscal que lo hemos visto también en un momento inicial o anterior, y una copia de seguridad. Tenemos pues también, y hay que ser claros, que muchas fiscalías usan el aspecto más, digamos, tradicional, que es escanear el documento y tener un PDF simplemente, y esto es lo que es compartido. Se va nutriendo dicho PDF conforme los actos procesales que se indican y se va foliando conforme se avanza y se construye cierta carpeta con la división de los tomos y otros, ¿no? El cumplimiento de estas normativas asegura que los documentos y los registros procesales sean seguros y además accesibles únicamente para los usuarios o usuarias autorizados, como los fiscales, los jueces y los abogados. Además, aquí está la base legal que ustedes pueden tomar nota. Tenemos nuestro Código Procesal Penal del año 2004, puntualmente los artículos 134 y 135 del Código Procesal Penal. Tenemos el reglamento de la carpeta fiscal electrónica aprobado mediante resolución 748/2006, Ministerio Público Fiscalía de la Nación, también es un reglamento del año 2006, con ese mismo año. La directiva 002/2017, que les hacía referencia al inicio de esa sesión, MPFN, actuación fiscal en la formulación de requerimientos al órgano jurisdiccional. Y por último, la resolución 737/2018 MPFN FSCI. Bien, estas son la base legal o la base normativa que respalda, ampara y sustenta el uso de la carpeta fiscal electrónica. Ok. El artículo 134 de nuestro Código Procesal Penal, y vamos a empezar a desglosarlo y desarrollarlo, nos regula acerca del contenido de este expediente fiscal, antes llamado expediente fiscal, por eso es que muchas veces van a poder encontrar estos términos, hoy llamado carpeta fiscal, para diferenciarlo de los expedientes judiciales. Numerales 1 y 2. Primero, el fiscal, con motivo de su actuación procesal, con motivo de la carga de la prueba como persecutor de la acción penal, va a abrir una carpeta, vamos con decirlo con la realidad o digamos, la acepción actual, para la documentación de las actuaciones de la investigación. Como director de una investigación, como director del marco de esta o estratégico, ¿no? Va a tener que abrir una carpeta fiscal donde va a ir condensando de manera ordenada toda la documentación de las actuaciones de investigación. Ustedes saben que una vez que se toma conocimiento de la noticia criminal y la fiscalía hace suya dicha denuncia, va a indicar lo correspondiente. Iniciará investigación preliminar, programará diligencias y todo ese marco de las disposiciones numeradas y fechadas van a contener la carpeta principal, propia de la carpeta fiscal. Nos dice además que va a contener la denuncia, el informe policial de ser el caso, las diligencias de investigación que hubiera realizado o dispuesto a ejecutar, los documentos obtenidos, los dictámenes periciales realizados, las actas, las disposiciones y las providencias dictadas, los requerimientos formulados, todo esto compone una carpeta fiscal, que puede ser física o electrónica. No hay exclusión aquí. Toda esta información va a ser condensada.
Las resoluciones emitidas también por el juez de investigación preparatoria, en el marco del avance de las etapas, también tenemos, una vez que se formaliza la investigación preparatoria, la aparición y por mandato legal, la comunicación al juez de investigación preparatoria. Un juez de investigación preparatoria que va a emitir resoluciones y que éstas también van a formar parte de esta carpeta fiscal. Así nos agrega como toda la documentación útil a los fines de la investigación. Todo este histórico, así le llamamos también nosotros, este histórico de documentos es que van a contener la carpeta fiscal. Además, nos dice, el fiscal de la nación reglamentará todo lo relacionado con la formación, con la custodia, con la conservación, traslado, recomposición y archivo de las actuaciones del Ministerio Público en su función de investigación del delito. Podrá también disponer la utilización de los sistemas tecnológicos, bien, que considere necesarios para el registro, para el archivo, la copia, transcripción y seguridad del expediente. Esto sí es importante. Bien, eso sí es bastante importante. Recuerden que eso está debidamente normado en nuestra ley procesal penal. Tanto es así que se autoriza, y de hecho es un mandato legal, que el fiscal de la nación sea el encargado de reglamentar todo lo respectivo a esta formación de la carpeta fiscal. Todas las normativas internas en relación a estos aspectos puntuales de la formación, custodia, conservación y demás van a ser realizados por el fiscal de la nación, por la jerarquía máxima que tiene en la fiscalía o en el Ministerio Público. Bien, el 134 del Código Procesal Penal, como consecuencia de lo anterior, regula que el fiscal va a tener que abrir un expediente o una carpeta para documentar sus actuaciones en la investigación. Esto no se hace de una manera abstracta, sino que se tiene que materializar en un registro que puede ser digital, un registro que puede ser físico, pero este no puede ser ausente. Es decir, en todo momento va a existir con relación a cada caso una carpeta fiscal que se va a aperturar. Hay un número de ingreso propio de un código que corresponde a una fiscalía y un despacho correspondiente a propósito de la redistribución de las fiscalías. Bien, y además tenemos este número de ingreso, como les digo, y el año de tramitación. Tenemos toda esa composición y que por tanto va a comprender esta carpeta fiscal. Entonces, el fiscal va a tener que abrir una carpeta, un ingreso propiamente, por eso tenemos un código para documentar todas sus actuaciones en la investigación. Aquí debe comprenderse las denuncias, las disposiciones, las actas, las pericias, los requerimientos, etcétera. Hasta incluso nos dice el artículo anterior, las resoluciones que emite el juez de investigación preparatoria. Todo este histórico, repito, de lo que se viene tramitando a lo largo de las etapas del proceso penal, van a descansar en una carpeta fiscal. El fiscal de la nación, además, deberá reglamentar sobre este expediente fiscal, hoy llamado carpeta fiscal nuevamente para distinguirlo de los expedientes judiciales. Ok. El artículo 135, además del Código Procesal Penal, establece que los requerimientos que el fiscal formule ante el juez de investigación preparatoria, por ejemplo, requerimiento de prisión preventiva, requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento, requerimiento mixto u otros, deben acompañarse con el expediente. Ojo, es un mandato procesal, un mandato legal, deben acompañarse con el expediente original o con las copias certificadas correspondientes. Usualmente no se aplica. Nos mandan muchas veces un requerimiento y se olvida en los anexos, se tiene que generar incidencias y demás. Es mandato legal presentar un requerimiento, porque esto es un aspecto formal ante el juez de investigación preparatoria y que éste debe comprender además la carpeta
original o las copias certificadas correspondientes según la investigación, si está concluido o no, o en todo caso nos dice la remisión del expediente original, léase carpeta fiscal, no producirá retraso grave o perjuicio a las partes y a la investigación. Asimismo, el fiscal de la Nación va a emitir las directivas, las instrucciones necesarias para garantizar la uniformidad de la presentación de estas actuaciones y que deben acompañar los requerimientos fiscales al juez de investigación preparatoria, cuando la investigación no esté concluida. Los requerimientos fiscales tienen que estar acompañados, nuevamente este es el resumen, y el fiscal tiene que emitir las directivas, las normativas necesarias para cómo es la forma de remisión de estos requerimientos. De acuerdo entonces con el reglamento de la carpeta fiscal electrónica, se va a tener lo siguiente. Hay un objeto, hay una finalidad y hay una aplicación. El objeto busca normar, regular la formación de la carpeta fiscal. La finalidad es unificar los criterios para garantizar el debido proceso. Se generaría indefensión incluso o desigualdad de armas si es que no tenemos el acceso respectivo a la carpeta. Y suele pasar, es una realidad en el Perú que en muchos distritos fiscales no contamos con una carpeta digitalizada. Mucho peor aún, y esto acarrearía responsabilidad funcional, que no se tenga completa o actualizada la carpeta fiscal. Y ha pasado muchas veces en los cuales, por ejemplo, hay algún pedido previo que no ha sido siquiera proveído, pero ya tenemos un requerimiento de acusación directa, por ejemplo. ¿No? Cuando ya no tenemos posibilidad de retroceder por parte de la Fiscalía, claro, por un mecanismo propio de que ellos son los titulares de la acción penal y demás, pero nos damos con la sorpresa de que, por ejemplo, por haberse presentado una documentación, esta no fue anexada oportunamente a la carpeta fiscal y por ende no fue resuelto antes de una decisión tan importante y relevante y trascendente como lo es emitir un requerimiento respectivo, que decide la situación jurídica del proceso o la etapa anterior. Tenemos todos estos problemas que lamentablemente aquejan nuestro sistema y que, de hecho, se tiene que subsanar, corregir. Por eso la finalidad aquí tenemos unificar los criterios para garantizar el debido proceso. No se puede avanzar un caso atropellando derechos. La aplicación en todos los despachos fiscales a nivel nacional, donde se ha implementado el Código Procesal Penal, que de hecho ya son todos los distritos fiscales. ¿Ok? Recuerden ustedes también que la implementación ha sido bastante tediosa. Estamos hablando desde que el año 2005, hace casi 20 años, el primer distrito fiscal que tuvo el privilegio, por llamarlo así, de asegurarse con esta implementación de nuestro nuevo código es Guaura. Y que de hecho nos lleva muchos avances en relación a estas modernizaciones con relación a otros distritos como por ejemplo Lima. ¿No? Estando a horas tan cortas de distancia, es abismal como un distrito ha evolucionado mucho más, nos lleva prácticamente más de 10 años o 15 años de implementación con respecto a Lima, por ejemplo, que fue la última o el último distrito fiscal en el cual llegó esta novedad de la implementación del Código Procesal Penal, que fue puntualmente en el año 2021, si no me equivoco. Entonces estamos con bastantes años de diferencia. De acuerdo al reglamento de la carpeta fiscal electrónica, se tiene lo siguiente. La carpeta fiscal es un instrumento técnico, es un respaldo de trabajo que tiene la fiscalía y que se abre para la documentación de las actuaciones de la investigación. Y será la que remita al juez, además, si es que esto avanza, los requerimientos de acusación, sobreseimiento u otras actuaciones que así lo exijan y la forma prevista en el Código Procesal Penal. Los responsables, primero tenemos un fiscal responsable del caso, en su turno el adjunto, ¿no? El asistente en función fiscal, que es el que sigue, y el asistente administrativo, en esta jerarquía. Recuerden además que la Fiscalía, como una institución pública, es jerarquizada. Tenemos un titular, un responsable, de hecho, funcional además, y todo el aspecto, la gama horizontal que lo compone.
En esta carpeta fiscal electrónica se acopia, ¿no? Se recoge, se recolecta toda la información de, desde la primera etapa del proceso penal hasta la última, conforme el caso concreto. Pregunta, ¿hay casos en los cuales solamente puede existir una denuncia? Depende. Puede ser que sí, porque existe también la figura del archivo liminar, en el cual no se requiere una investigación, no se requiere porque es manifiestamente infundado. O estamos hablando de un aspecto que no reviste características de delito, ni siquiera en el aspecto más mínimo. Uno de los ejemplos, si de pronto una persona indica que en el marco de una reunión social ha escuchado que una tercera persona está hablando mal de esta, ¿no? O que estaría insultándola, etcétera, va a la fiscalía y presenta su denuncia. Esto puntualmente no puede ser perseguido mediante la acción pública, por cuanto se tiene que ir por la vía de persecución privada a través de una querella. Y en ese sentido, la fiscalía no podría hacerse cargo de una causa de este tipo. Uno de los tantos ejemplos que podríamos citar. Entonces, ¿puede ser que una carpeta fiscal esté compuesta únicamente por el archivo liminar? Depende y podría ser que sí. Frente a este archivo liminar, como las reglas del archivo en general, procede recurso de elevación de actuados, que en el curso de 5 días se va a tener que fundamentar si es que se considera respectivo o necesario. Y con ello se puede proseguir con la formación de la carpeta fiscal. En caso se deje consentir luego de los 5 días hábiles, entonces se emitirá una providencia con ese nombre, que declare consentida la disposición de archivo liminar. Y así sucesivamente, puede ser de lo más mínimo hasta la más compleja. Sabemos también que hay carpetas fiscales con innumerables tomos y demás, y por tanto se hace mucho más necesario el hecho de implementar las carpetas fiscales electrónicas para tener un control o un manejo mucho más rápido y seguro y sobre todo accesible para los fines del proceso penal. Bien, entonces aquí se va a copiar, como les decía, toda la información de la primera etapa del proceso penal hasta la última. Todo este compilado va a estar en la carpeta fiscal. Todos los detalles, oficios, resultados de investigación, etcétera, va a encontrarse comprendido allí. La organización de la carpeta fiscal electrónica, esto también es bastante interesante, importante. La carpeta fiscal electrónica va a contener las mismas actuaciones y documentos que en el mismo orden que la carpeta física. Aquí no deberían haber alteraciones. Tiene que ser una copia espejo de lo que tenemos en la documentación física con la digital, porque imagínense, sería un caos que esté todo debidamente desorganizado. Un aspecto relevante es que nuestra carpeta fiscal electrónica debe contener las mismas, iguales y hasta la foliatura de los documentos en este mismo orden que la carpeta física, bajo un sistema de seguridad de datos e información que aseguren su inalterabilidad e integridad. La funcionalidad dentro de ello tenemos la organización de la carpeta electrónica. De hecho, la organización, la gestión sistemática y metodológica de las actuaciones y documentos de la carpeta fiscal forma parte de una de las obligaciones que debe ser responsable el fiscal titular del caso. Además, la confidencialidad del contenido. Aquí también se abrió mucho debate en relación a si esta información tiene que ser también brindada a personas ajenas al proceso. Y definitivamente nuestro Código Procesal Penal, críticas aparte, tiene una regulación particular. Nos habla acerca de la reserva de los actos procesales, ¿no? De que esta investigación es reservada únicamente para las partes. Eso es lo que se ha indicado. Y en ese sentido, justamente esta carpeta fiscal electrónica, siguiendo la misma suerte anterior, debe garantizar esta confidencialidad de algunas piezas procesales. Y en realidad, aquí, del marco del proceso penal mismo. Las carpetas electrónicas no deben ser copiadas por medidas de restricción. Claro, aquí también con matices, por cuanto la idea es que nosotros como custodios, como también
digamos, destinatarios de una carpeta fiscal electrónica, somos además garantes de la información. No podemos difundirla o filtrarla cuando no corresponda o cuando son temas debidamente sensibles. Por ejemplo, en el marco de un delito sexual u otros, ¿no? Hay que cuidar bastante la integridad de estas carpetas fiscales electrónicas. ¿Cómo se organiza la carpeta fiscal electrónica? Esto es un aspecto que sí es bastante relevante, sobre todo para aquellos que ocupan la función pública. La carpeta fiscal electrónica tiene que ser debidamente organizada por el fiscal. Y esto de acuerdo a las etapas procesales del caso. Les he indicado que esto viene en un orden. No podría entenderse una carpeta fiscal que inicia, por ejemplo, con un requerimiento acusatorio y que luego, más adelante, podemos ver en el centro la denuncia. Totalmente desordenado. Esto no es amparable. Claro, la idea es que tengamos toda esta construcción paulatina de los primeros actos de investigación, las disposiciones que los respaldan o que ordenan esos actos de investigación y así sucesivamente conforme se va construyendo conforme las etapas procesales. Luego, con la formalización y continuación de la investigación preparatoria, una disposición bastante importante que la normativa regula, tiene la obligación este fiscal que ordena esta disposición de formalización comunicar al juez de investigación preparatoria de ello. Una vez que se comunica, ¿qué pasa? El juez de investigación preparatoria va a responder lo correspondiente. Primero, va a indicarnos o resolver tenerse por comunicada la disposición fiscal. Y además, a partir de allí, se abre, se expide la posibilidad de que las partes puedan, por ejemplo, requerir, en el caso del Ministerio Público. Segundo, para el actor civil, constituirse en actor civil, etcétera, ¿no? Tenemos aquí esta posibilidad o la formalización nos abre también una caja de Pandora que pues se traduce en la naturaleza misma del caso y que de hecho descansa en la naturaleza y el mismo pedido que puede realizar cualquier parte procesal. Ahora, los documentos pueden ser clasificados en diferentes cuadernos, ojo con esto también, o carpetas según el tipo de actuación procesal, lo que garantiza que cada fase del caso sea fácilmente accesible y esté correctamente documentada. Hay casos complejos en los cuales, por ejemplo, tenemos carpetas exclusivas de testimoniales. Tenemos solo carpetas de testimoniales, tomos de tomos solamente de testimoniales. Otra carpeta solo de levantamientos secretos de las comunicaciones que, bueno, en cierta medida no se pueden mostrar, salvo sea la del patrocinado respectivo. Y así sucesivamente. Hay carpetas que se van a organizar dependiendo de este orden. Bien. Considero además que el juzgado tiene un sistema, el Poder Judicial tiene un sistema mucho más intuitivo y hasta más accesible que la Fiscalía. Ellos trabajan en virtud de los cuadernos y esto pues nos hace ya tener seleccionado todo respectivamente hacia un cuaderno. El cuaderno cero, que es el principal, donde tenemos las actuaciones principales, valga la redundancia, y el cuaderno uno, 2, 3 y hasta infinito es justamente dependiendo la naturaleza y el incidente que se quiere formar. Por ejemplo, el uno puede ser constitución de actor civil en un caso. No siempre los incidentes o cuadernos uno son ellos. Y así, sucesivamente. O, por ejemplo, prisión preventiva, el cuaderno uno, etcétera. Dependiendo de cada uno de estos se va formando uno. Incluso hasta cuando se requiere la acusación, el sobreseimiento, se va a formar un cuaderno. Bien, la apelación de cualquier incidencia, también. La tutela de derechos, igual. El control de plazos, así mismo. La excepción de improcedencia de acción y todas las herramientas, mecanismos, medios de defensa que se puedan invocar en el marco o a partir de una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria son innumerables. Y a partir de ello, pues se va formando, como les digo, los cuadernos que vienen a ser las cuerdas incidentales que se abren en el marco de un expediente judicial. En la carpeta fiscal ocurre algo mucho más, digamos, condensado. No tenemos esta separación propiamente, sino que tenemos una carpeta fiscal o principal general, donde tenemos todo el marco, el desarrollo desde la disposición uno hasta la N y así sucesivamente, igual con las providencias, igual con los contenidos que podamos obtener allí. Los documentos entonces pueden ser clasificados
en diferentes cuadernos o carpetas según el tipo de actuación procesal, lo que garantiza que cada fase del caso sea fácilmente accesible y esté correctamente documentada. Esto además incluye la organización de denuncias, de informes policiales, dictámenes periciales y resoluciones u otros documentos relevantes. Bien, recuerden acá tenemos el compilado, la recopilación de toda esta información que compone la carpeta fiscal. No puede encontrarse ningún documento, por ejemplo, un oficio, por ejemplo, una respuesta, así sea negativa de la información que se ha solicitado, todo debe estar en la construcción constante de una carpeta fiscal, física o electrónica. Los criterios de organización utilizados, y esto más es un tema de gestión. Bien, la organización de los documentos no solo tiene que ser funcional, porque evidentemente tenemos que tener pues esta habilidad para encontrar nuestras disposiciones y demás, porque no vamos a nadar en una carpeta fiscal y muchas veces seguro los y las litigantes pueden dar fe de que tenemos carpetas fiscales donde ni ellos se entienden, ni ellos se han organizado bien, ¿no? Y en ese sentido importa la organización, el orden que se maneje de los documentos. Y este no solamente tiene que ser por un aspecto funcional, porque incluso el beneficio es de las mismas partes y la fiscalía, sino además tiene que facilitar la búsqueda de información clave. Sobre todo ello, para esto se van a utilizar índices temáticos, ayudas memorias. En los casos complejos, sobre todo, se recomienda, y esto no solamente es para la fiscalía, también es una recomendación hacia las defensas, manejen sus índices. Es importante también tener a la mano, a la vista, la foliatura respectiva, cuál es el acto procesal puntualmente, la disposición. Siempre se recomienda no solamente tener una ayuda a memoria, que muchas veces eh, colabora con esta situación, sino también un índice temático. Seguramente no tan exhaustivo, pero mínimamente que nos permita identificar en qué tomo, por ejemplo, se encuentra tal disposición o en qué tomo se encuentra tal resultado, tal informe pericial y demás, ¿no? Incidencias que se han podido plantear, en qué tomo está la formalización. Creo que es lo más importante, como el tiburón que busca la sangre. Cuando llegamos a un caso que se encuentra formalizado, lo primero que tenemos que buscar es la formalización, para entender de alguna forma este orden o cómo es que nos encontramos aquí en el caso concreto. Y a partir de ello, ubicar los elementos que han construido esta formalización y demás. Pero siempre se recomienda, de hecho, revisar la integridad de la carpeta fiscal, porque no solamente nos podemos guiar de la información que una de las partes, léase fiscalía, indica. Bien, entonces se van a utilizar, como les digo, los índices temáticos, eso se recomienda para cualquier parte procesal, analíticos que permitan identificar rápidamente los documentos relacionados con una determinada actuación procesal. Por ejemplo, un índice temático puede organizar documentos por tipo de actuación, denuncias, actos procesales, sentencias, disposiciones, providencias y demás. Mientras que un índice analítico, que es diferente, puede permitir la búsqueda por palabras clave. También, cuando hagamos nuestro índice, esto nos va a ayudar, sobre todo les recomiendo esto en casos complejos. Imagínense en una audiencia estar sacando pues todas mis carpetas físicas, no voy a poder ubicar necesariamente rápido y saben ustedes que las audiencias pasan demasiado rápido, los jueces están siempre contra el tiempo. De hecho, me ha tocado litigar en muchos casos en los cuales hasta nos ponen un cronómetro delante y tenemos que estar todo totalmente rápido porque manejan esta situación así, célere. Entonces, imagínense decirle al señor juez o al colegiado, un momentito, tengo que buscar de todos mis documentos o archivos en dónde se encontrará esta documentación. Para empezar, vamos a recibir un gran llamado de atención por cuanto no habríamos revisado completamente nuestra carpeta fiscal, que no solamente es obligación de tenerlo la fiscalía, sino sobre todo quien pretende o quien formula alguna incidencia. En ese sentido, se recomienda que ustedes identifiquen, dependiendo del caso, si quieren tener un índice temático, donde van a colocar, yo hago usualmente cuadros, ¿no? Estos cuadros de doble entrada, bastante simples y sencillos, en los cuales se coloca la foliatura, el documento puntual en estas columnas, ¿no? Un aporte si es que quiero indicar si me parece relevante o no, o una observación.
Eso es lo básicamente o lo básico que podría contener un índice temático. De tal forma que cuando toque litigar, nosotros podemos buscarlo en la computadora, en el laptop que llevemos en ese momento, la palabra clave. Y ahí viene el otro aspecto, índice analítico. Cuando hacemos este cruce, en el índice analítico vamos a colocar la palabra clave. Si quiero buscar pericia, voy a buscarlo como pericial, pericia o las conjugaciones propias de esta palabra. Y así sucesivamente. Al menos no tenemos pues una información tan completa, tan exhaustiva por cuestiones de tiempo, pero hemos revisado mínimamente el contenido de esta. Porque si no, ¿para qué ir a litigar a un caso en el cual no hemos revisado los aspectos o documentos mínimos que componen la carpeta fiscal? Entonces se recomienda por ello, ustedes decidan si tener ambos, índice temático, donde se va a organizar por documentos, los documentos por tipo de actuación, o el índice analítico, donde se permite la búsqueda por palabras claves o asuntos relevantes, ¿no? Por ejemplo, informe pericial, como les digo, control de plazo, tutela de derechos o la declaración testimonial de tal persona que quiero buscar. También es importante, ojo, y esto me olvidaba en la columna, que no puede faltar, la fecha de tal documento. También tenemos que hablar de manera completa de un documento. Este documento está fojas tal, del tomo tal y de fecha tal, ¿no? Este es el aporte que se tiene. Es mínimamente y se recomienda en efecto que ustedes puedan, desde el momento inicial que tienen este acercamiento con el caso, hacer su índice e irlo nutriendo poco a poco. Claro, esto no se le puede exigir a una persona pues que tiene el caso recién la semana pasada. Tiene que procurar de pronto tener el índice lo más actualizado posible de una manera mucho más rápida y célere, porque esto ya lo vamos entrenando también de tal forma que el día de la audiencia usted tenga mínimamente algunos recursos que utilizar. ¿Sí? Ahora, bien, el instrumento técnico de trabajo, que es la carpeta fiscal, donde van a descansar, donde se van a documentar las actuaciones fiscales, son tanto el cuaderno principal como el cuaderno auxiliar. ¿Sí? En el cuaderno principal van las actuaciones con ese mismo nombre. Es muy sugerente la palabra, ¿no? Van digamos, disposiciones fiscales, las providencias, la denuncia en primer término, todos los actos procesales, los oficios, los resultados de oficios, los resultados de información, de requerimientos de información que se han pedido y demás. Toda esa construcción por etapas lo vamos a construir, valga la redundancia, en una carpeta fiscal. El cuaderno auxiliar más bien descansan las cédulas de notificación, los cargos de notificación y demás. Todas las cuestiones en las cuales vamos a tener que verificar si habría notificado al domicilio real, procesal, laboral, etcétera, a una persona. ¿Ok? Ahora, la organización de esta carpeta fiscal electrónica, si vamos en este primer punto al más importante, que es el cuaderno principal, pues tenemos en este orden lo siguiente, que muchas veces hay aspectos comunes, la denuncia, siempre. La denuncia, ustedes saben, puede hacerse no solamente directamente en la fiscalía, sino que puede hacerse ante la Policía Nacional del Perú. Entonces, la denuncia aquí está. El informe policial, si hubiera el caso, las diligencias que se ordenan, porque recuerden que una vez que la policía toma conocimiento del caso, ¿qué va a hacer? Inmediatamente tiene que comunicar a la fiscalía. La fiscalía, cuando toma comunicación, toma conocimiento de ello, va a emitir una disposición correspondiente. Las diligencias de investigación que se hubieran realizado o dispuesto a ejecutar. Documentos obtenidos, es decir, los actos procesales propios de esa disposición que ha sido ordenada, los dictámenes periciales cuando hubiera lugar, o esto puede ser más adelante, dependiendo de la disposición misma, las providencias, las actas levantadas. Muchas veces en los casos al inicio tenemos actas de intervención, de registro personal y demás. En las disposiciones emitidas en el mismo sentido. El cuaderno principal, además, tenemos aquí la composición de las providencias dictadas, los requerimientos formulados, las resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria. Esto conforme al artículo 136 del Código Procesal Penal. También, ustedes me preguntarán, pero si la resolución no es emitida por la Fiscalía, estamos claros, pero
Nuevamente, va el histórico de todo el marco de una investigación a cargo del Ministerio Público. Tenemos que hacer este recuento de manera ordenada. Por tanto, si yo formulo un requerimiento y recibo una resolución, porque en efecto todo requerimiento tiene que ser respondido, aceptado, rechazado, etcétera, también forma parte de la carpeta fiscal estas resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria. Entonces, además, no, tenemos aquí toda documentación útil a los fines de la investigación. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una diligencia o tengo que comunicarme con algún testigo porque no he podido notificarlo y de pronto la fiscalía puede indicar, bueno, lo hemos notificado una vez a su domicilio real, el que figura en RENIEC no ha venido. ¿Qué hacemos? Ya lo estoy reiterando, no viene de nuevo. Se le ha ordenado la conducción compulsiva, pero aún así no lo hallamos. Muchas veces ahora las fiscalías, ¿qué hacen? Más hábiles. Ofician OSIPTEL, porque recuerden aquí, todos o todas tenemos teléfonos celulares. Bien, ahora en esta era tecnológica, cada uno maneja mínimamente un número de teléfono. O tiene, al menos, o se presume que tiene un número a su nombre. Se oficia OSIPTEL y OSIPTEL nos va a decir cuál es el número porque también se puede notificar por medios tecnológicos. ¿Dónde tiene que dejarse constancia de que hemos notificado vía telefónica a una persona que está siendo requerida por la fiscalía? En un acta. También toda documentación útil a los fines del proceso. O por ejemplo, necesito hacer una búsqueda en RENIEC. Bien, me sale aquí que hay un supuesto delito informático y hay un PLIN o un YAPE, etcétera, que se ha hecho a un sujeto, una persona, que solamente figura su nombre y su apellido. Ustedes recuerdan ahora con estos cambios de estas plataformas, ya no sale todo nuestro nombre completo. Ahora sale solo el nombre y el primer apellido. Primer nombre y primer apellido. ¿Ok? Entonces, también la diligencia en la cual no se ha, a producto de una investigación, se ha identificado, por ejemplo, un PLIN o un YAPE realizado a cierta persona, hay una diligencia propia que se llama búsqueda en RENIEC, por ejemplo. Toda documentación útil a los fines de la investigación. Hacemos una búsqueda y hay tantas personas con este nombre, con este primer nombre y con este primer apellido. Y recuerden también, por ejemplo, en las iniciales, ahora sale, ¿no? Primer nombre, inicial, si tienes un segundo nombre, claro está, primer apellido y tu inicial del segundo apellido. También hacemos este cotejo y nos quedamos con una persona. Es un acta también importante. ¿No? Búsqueda en RENIEC de esta información y demás. Todas las cuestiones que en el marco de la proactividad de un ministerio público se tienen que hacer en el caso. El ministerio público, de hecho, conforme la norma, tiene que ser estratega, tiene que diseñar una investigación y esto no solamente se hace de una manera parametrada, sino que a lo más tiene que realizar una búsqueda totalmente exhaustiva en un caso concreto. ¿Ok? Ahora, ¿y en qué consiste o cuáles son los documentos que componen o comprenden una carpeta auxiliar o un cuaderno auxiliar? Son todos los demás documentos que no están comprendidos en la carpeta principal. Para empezar, claro, es que, por ejemplo, me llega un cargo de notificación por parte de mi central de notificaciones. No lo voy a traspapelar en mi escritorio. No, tengo que realizar una carpeta auxiliar. La carpeta auxiliar comprende mis cédulas de notificaciones, es decir, o léase, las diligencias o las disposiciones que yo anexo, las tengo que enviar. Y se formula una cédula en un formato que se hace en el sistema de gestión fiscal. Allí se va a colocar cuál es el domicilio real, la persona a la cual estoy, el destinatario, el DDI, toda la información propia va a ser anexada. Y luego me van a llegar cargos de esta notificación que se han llevado a cabo. Voy a la central de notificaciones y me tienen que entregar cuáles son los cargos que se han realizado, que se han adoptado en este caso. También todo eso va a comprender mi carpeta o cuaderno auxiliar. Entonces,
Todos los demás documentos que no estén comprendidos en el cuaderno principal, ya sean formatos, resúmenes, notificaciones, oficios, cargos, copias, hipótesis, todas las cuestiones adicionales van a comprender el cuaderno auxiliar. Muchas veces, ¿qué pasa? Ustedes seguramente lo han visto también como yo. Cuando vamos a hacer lectura de una carpeta fiscal, nos hacen llenar un formato, ¿verdad? Un formato para registrar que hemos accedido a la carpeta y eso está correcto por una cuestión de transparencia. Y además nos piden que precisemos, además de los datos personales, cuáles son los folios que hemos leído, si de pronto hemos tomado alguna fotografía, hemos solicitado una información y demás aspectos bien detallados allí que se tienen que consignar. Ok. En ese marco, además, ese acta o ese documento formato, por llamarlo menos, muchas veces lo anexan en la carpeta principal. Seguramente lo han visto, porque de manera, digamos, inconexa, irrelevante, un fiscal puede decir, bueno, es un documento, anéxalo donde quieras. En realidad, conforme esta organización, tendría que realizarse o anexarse en el cuaderno o la carpeta auxiliar porque no compone un aspecto central del marco de una estructura procesal, mucho menos del marco de una construcción en el proceso mismo. Sin embargo, indistintamente se colocan pues información dispersa entre uno y otro. Lo cierto es que nosotros como estamos estudiando la composición de lo que debe ser, pues estos formatos van en el cuaderno auxiliar y no en el principal. Bien, eh, estas se conservan para los fines del trabajo fiscal y la verificación de los actos procesales realizados. Organización además por orden. Siempre resalto que el orden es la clave en muchas cuestiones y esto no es solamente para el sector público. Creo incluso que también y sobre todo para el sector privado. El orden, agregar las piezas procesales de forma sucesiva, ¿sí? Y demás actuaciones que considere el fiscal. Acá nos hacen una pregunta si es que la carpeta auxiliar puede ser solicitada por la defensa o es de uso exclusivo de la fiscalía. Interesante la pregunta. Y de hecho, la carpeta auxiliar también es pública para las partes, claramente. Es decir, la defensa puede ir y solicitar la carpeta auxiliar. Puede acceder a la carpeta auxiliar. Si bien es un apoyo, como su nombre lo indica, accesorio a un cuaderno principal, lo cierto es que podemos acceder. ¿En qué momento podemos realizarlo? Porque queremos hacer una lectura integral y sobre todo si de pronto tenemos un aspecto fundado de que, por ejemplo, a mi patrocinado, a mi nueva patrocinado, no le habían notificado nunca ninguna disposición fiscal o providencia. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se va a confirmar ello? En la carpeta auxiliar. Es también derecho de las partes acceder a la carpeta fiscal para efectos de corroborar esta tesis. Muchas veces, ¿qué pasa? Las carpetas auxiliares no existen. O recién se van a tener que construir. O, mucho más grave, no tenemos siquiera el rastro de que hay un cargo de notificación. De hecho, el Ministerio Público, y eso lo hemos visto también en las sesiones anteriores que he dictado en este orden, ¿no? Del sistema de gestión fiscal. El Ministerio Público trabaja con este sector u órganos de apoyo y uno de estos es la central de notificaciones. Se tiene que hacer una coordinación necesaria, exhaustiva entre un área y otra. Entonces, como fiscal, ¿qué tengo que hacer? Ir a recepcionar de cuando en cuando los cargos de notificaciones. ¿Bien? Entonces, claro, ahora, con respecto a las notificaciones, también hay un punto central. Recuerden que la notificación en principio se va a tener que hacer al domicilio real de la persona. Se presume que en el Perú todas las direcciones que constan en nuestro DNI están actualizadas. Para ello, si tenemos alguna objeción, se tendría que presentar un escrito de apersonamiento donde voy a precisar cuáles son mis datos de contacto, mi dirección y demás. Ahora, por una cuestión también estratégica y de tiempo, se autoriza a la notificación por las vías o los medios tecnológicos, es decir, se puede hacer una notificación vía correo electrónico,
a la parte procesal, incluso a sus defensas técnicas, ¿no? Y todo ello compone, en efecto, una carpeta auxiliar. Una carpeta auxiliar que muchas veces cuando estamos utilizando los medios tecnológicos ya no se anexa, pues todos los correos que se han presentado. La idea es digitalizar lo más posible ello y se encuentra respaldado pues en una plataforma como lo es un correo electrónico. A ver, además, recuerden, el orden, ¿en qué consiste también? En tener una foliatura. Estamos hablando que una carpeta fiscal debe tener un respaldo de numeración. Y por tanto, cuando hablamos de una construcción, como lo es una carpeta principal, tiene que estar compuesta por la denuncia y demás actos procesales y debidamente foliados. De tal manera que cuando llegamos del 1 al 200 se forma un tomo y así sucesivamente hasta los que correspondan. Bien, a ver, como un siguiente punto, la funcionalidad, ya no solamente el orden, sino también la funcionalidad. Eh, Entre la funcionalidad tenemos pues organizar las piezas procesales por asunto. Otra de las cuestiones que nos van a ayudar no solo a fiscalía, sino también a defensa. La idea es tener lo más próximo y lo más sencillo, accesible posible la carpeta fiscal. Y para ello se puede organizar, se tiene que hacer y organizar las piezas procesales por asunto, por tipo de actuación, por contenidos o por etapas. En este orden. Por utilidad, agregar las piezas apropiadas para fines de la investigación. Oralidad del proceso. Esta modalidad de organización coincide con el de la carpeta fiscal física. Tiene que ser el espejo, como les digo. Siguiente. La custodia temporal de los documentos. Tenemos que el fiscal puede disponer la remisión temporal de los documentos voluminosos de las carpetas fiscales para su conservación y custodia. La foliación, cuadernos e incidentes, también en esta misma línea, no vamos a exceder de los 200 folios. Bien, un tomo se forma con una carpeta, un bloque que compone la foliatura del 1 al 200. No se excederá de estos 200 folios. También hemos visto que seguramente a ustedes les ha pasado, tenemos pues indistintamente, solo para no perder la hilación, si mi formalización está del 1 al 40, hay que poner todo y que tenga 240 nuestro tomo 1. Esto no es propio con relación a esta estructura, porque también se tiene que respetar, bien, se tiene que respetar esta foliatura. Bien. A ver, esta modalidad de organización coincide definitivamente una y otra. Ok. Confidencialidad y acceso a la carpeta fiscal. El sistema asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder a documentos sensibles. Las partes procesales son lo que se llama el principio de reserva. Los documentos clasificados como secretos, que es diferente, o que contengan información confidencial, solo podrán ser visualizados por los actores procesales que tengan el permiso expreso del fiscal. Bien, esta gestión de la confidencialidad es esencial para proteger los derechos de las partes involucradas y garantizar que el proceso se desarrolle de manera justa y transparente. La organización además descansa en que las carpetas fiscales pueden ser proporcionadas a los sujetos procesales para su lectura, como bien nos preguntaba la colega, no solamente la carpeta fiscal, sino también la carpeta auxiliar, pero esta información tiene que ser consignada en el sistema. Nombre del fiscal, asistente, día, tiempo, hora de lectura, qué se hizo, detalles, es importante para tener este registro.
El artículo 138 del Código Procesal Civil señala de manera general, y ustedes saben que se aplica de manera supletoria, las partes, sus abogados y apoderados pueden examinar los expedientes judiciales, eso es en la norma general, en el local en el que se conserven, pudiendo tomar nota de su contenido o a través de mecanismos de digitalización o con el uso de celulares inteligentes. Es una norma debidamente permitida, por tanto no podrían prohibirles o recortarles un derecho a la información y además de defensa que corresponde el acceder a una carpeta fiscal. Más aún cuando de manera supletoria está también regulado y recogido en nuestra normativa, el Código Procesal Civil. La resolución 737-2018 del Ministerio Público del 7 de mayo del año 2018 en el Fundamento Jurídico 14 establece que a partir de la fecha se tendrá como precedente administrativo obligatorio, fíjense, 2018, de cumplimiento en todo el país que se permita la toma de notas de información de las carpetas fiscales a través de los mecanismos ya sean de digitalización, tales como los celulares u otros. No hay ninguna prohibición. De hecho, en los formatos que nos hacen llenar, muchas veces nos piden que consignemos cuáles son los tomos que hemos accedido, qué fojas hemos tomado fotografías y demás, por una especie de registro y transparencia de cuál es la información que hemos logrado revisar de la carpeta fiscal. Sobre todo porque se ha visto casos en los cuales lamentablemente algunos sujetos, ¿no? Procesales, lo que hacen es manipular, alterar, excluir cierta información. Entonces, de alguna forma, importa el respaldo que se tenga por parte de la Fiscalía. Ahora, ¿cómo se asegura la integridad de los documentos? Claro, es una pregunta bastante interesante porque la fiscalía parte de la confianza de que si comparte el documento físico, por eso la importancia nuevamente de tener digitalizado todo, porque es una especie de respaldo además para la propia fiscalía. ¿Qué pasa si entregamos un documento físico y luego me llegan algunos folios que no están manipulados, tachados o alterados? Que esto pasa, puede pasar. ¿Cómo asegurar la integridad de los documentos? En principio, cada documento digitalizado dentro de la carpeta fiscal electrónica, y nuevamente incidimos en la importancia, incluye un sello digital. Y esto tendría que ser realizado de esta forma. Y esto garantiza, en efecto, su autenticidad y no alteración. Lo que usualmente no puede ocurrir con la carpeta física. Si solo tenemos una carpeta física que nos respalde y tenemos esos inconvenientes, bueno, ahí vienen estos cuestionamientos. Además, el sistema utiliza tecnologías avanzadas como el blockchain para asegurar la integridad de los documentos a lo largo de un proceso. Esto asegura que en caso un documento sea modificado, el cambio queda registrado y sea fácilmente detectable. Claro, aquí se tiene que garantizar la integridad de los documentos. No podríamos, bajo ningún supuesto, amparar que se va a tener que alterar. No podemos estar de acuerdo con ello. Además, la unidad de la carpeta fiscal también. Esta carpeta fiscal tiene que permanecer completa, sin mutilaciones, sin ediciones, sin alteraciones, guardando el principio de unidad. El traslado, otro aspecto importante. ¿Qué pasa si un fiscal tiene una audiencia y tiene que llevar su carpeta física? Muchas veces se ha visto, ¿no? Y cargando los asistentes todas las carpetas fiscales o cerros de carpetas. Fojas y así llegan a la audiencia, más pesan los expedientes, la carpeta, que el propio alegato. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se regula el traslado? Los traslados deberán ser autorizados por el fiscal y supervisados por el asistente, dejando constancia del traslado en el sistema. Porque ha pasado también casos en los cuales en este traslado, por ejemplo, se pierde un documento, se pierde unas foliaturas importantes de la carpeta fiscal. Claro, se tiene que asegurar la integridad y muchas veces para poder mitigar ese riesgo, que podría ser en el marco de un traslado efectivamente, pues
se tiene que respaldar todo ello de manera digital. Se recomienda ello y por tanto la regulación y demás está en esa línea. La responsabilidad del fiscal en la administración. Claro, la administración, además de la organización y gestión de la carpeta, vamos a desarrollarla. ¿Quién es el responsable principal de la carpeta fiscal física o electrónica? El fiscal titular. Y así en una jerarquía. Su función es organizar los documentos y no solamente organizarlos, sino también asegurarse de que la carpeta esté actualizada y garantizar que todos los documentos procesales sean agregados al sistema de manera correcta. Y también aquí tenemos ese respaldo del sistema de gestión fiscal. En efecto, allí se va a ir incorporando los datos, la actualización, se maneja este semáforo del cual hablábamos, ¿cierto? El semáforo, lo que está en verde son casos vigentes que no se ha, digamos, traspasado el plazo, el amarillo que está a punto de vencerse el plazo y el rojo, atención, aquí ya se nos ha vencido un plazo, ¿no? Siempre quienes han tenido el primer contacto o algún contacto con el Ministerio Público saben que siempre se maneja este famoso semáforo que sirve más allá de un aspecto, digamos, ilustrativo de un control que se tiene frente a los casos, cómo es que estos se van organizando, cómo es que los plazos se van computando a partir del propio sistema y cómo es que las alertas van sonando, ¿no? Ah, bien. Ahora, como les digo, esta función es de organizar los documentos, además asegurarse de que esta carpeta esté actualizada y garantizar que todos y cada uno de los documentos procesales sean agregados al sistema de manera correcta. Tenemos aquí más especies o más mecanismos de control. El fiscal también debe supervisar el acceso, la actualización de la carpeta, asegurándose de que toda la información sea verificada antes de su incorporación. Un aspecto importante. La custodia de los documentos y la conservación de las carpetas fiscales. Sobre este tópico, bien, debemos resaltar lo siguiente. Como ya les he indicado, el responsable de la carpeta fiscal es, en efecto, el fiscal titular. Y esto tiene que mantenerse inventariado, bien, tiene que mantenerse totalmente resguardado, respaldado con medidas de seguridad. Bien, entonces aquí otro aspecto. Las carpetas fiscales tienen que estar guardadas en un ambiente adecuado. Despacho fiscal. No vamos a trasladarla pues a mi reunión que voy después del after office. No podría, ¿no? Llevarme mi carpeta, no, porque tengo que estudiar, pero vamos a hacer una pequeña parada, una parada técnica para relajarnos, pero me estoy llevando en custodia esta información. Eso no se podría realizar. El ambiente adecuado es sin duda el despacho fiscal. Las carpetas, por tanto, tienen que estar guardadas en dicho ambiente y solamente se va a autorizar el traslado a cargo bajo responsabilidad del fiscal titular. Por ejemplo, situaciones como las que hemos tenido en pandemia. Se autorizaba que se traslade la carpeta fiscal porque imagínense, por este confinamiento nacional mundial no se podía salir y por tanto para que no se paralice la administración de justicia, se autorizaban dichos traslados. Entonces, esto también es un punto relevante que debemos considerar. ¿Ok? Las carpetas fiscales deben ser guardadas en un ambiente adecuado. Las carpetas fiscales deben permanecer completas y sin mutilaciones, guardando el principio de unidad, conservación. Además, una vez que se cuente con un archivo definitivo consentido, ejecutoriado, también otro punto, ¿bien? En el ejemplo que les estaba brindando con el archivo liminar o la propia disposición de archivo. ¿Qué pasa con eso si ya no se va a seguir nutriendo eventualmente, ¿no? Tenemos pues que una vez que se ordene el archivo definitivo y este quede consentido o ejecutoriado, es decir, se ha emitido un recurso de elevación de actuados y el fiscal superior ha decidido mediante dictamen superior que se tiene que confirmar esa disposición de archivo.
En cualquiera de los dos supuestos, o el consentimiento o lo ejecutoriado, será remitido al archivo central para su custodia y conservación. Por cuanto no se puede, pues, almacenar de una manera inconexa, desordenada, acumulativa, todas las carpetas fiscales, porque recuerden pues que el tránsito de una carpeta y otra y los ingresos son abismales por día. ¿Es posible solicitar copias simples o certificadas por los sujetos procesales? Sí, en efecto. Bien, se puede utilizar, de hecho la normativa lo permite. ¿Qué pasa si el caso o la carpeta, perdón, se encuentra en el archivo central para su custodia y conservación? Se tendría que solicitar a la fiscalía efectivamente que pueda remitirnos nuevamente esta copia. Aquí hay un área, puntualmente el archivo central, al que se tiene que acudir para solicitar las copias, ya sean simples, certificadas y demás. Bien, entonces esa es la situación en la que se encuentran en estos casos. Esto va a depender. El tiempo, muy bien, una buena pregunta. El tiempo de conservación muchas veces depende de la misma fiscalía. Una vez que ya se ha declarado consentido, ejecutoriado, no tendríamos por qué continuar teniéndolo en el despacho fiscal. Se tendría que remitir mediante un oficio toda la carpeta fiscal para esta custodia y conservación. Por tanto, una vez que se dispone, como les digo, ya tenemos esa posibilidad. ¿Qué pasa? Muchas veces por ejemplo, se ha logrado el archivo definitivo, ha quedado consentido o ejecutoriado y por tanto se ha enviado al archivo central y requerimos copias certificadas. Se recomienda muchas veces, ¿no? Cuando ya tienen un archivo definitivo, al menos es lo que hacemos nosotros como equipo, se solicitan las copias certificadas para que cuando se remitan al archivo ya no tengamos este escrutinio de ir, levantar nuevamente o desarchivar una carpeta y demás. Siempre se recomienda pedir unos cuantos juegos de copias de disposición, copias certificadas puntualmente de disposiciones de archivo, porque eventualmente para otro proceso o con fines simplemente de información es importante tenerlo. Y esto se lo pueden trasladar a sus patrocinados. Bien, es posible además solicitar estas copias allí. Bien, ahora. La administración de la carpeta, tenemos aquí un acceso que es controlado por roles, unos roles en los cuales tienen una atribución particular. La carpeta fiscal electrónica va a estar organizada por los roles de usuarios. Esto implica que solamente lo tienen los fiscales, los jueces y los abogados que están directamente involucrados en el caso, y estos solamente por reserva de ley van a poder acceder a la información. Cada usuario tiene permisos específicos para visualizar, modificar y demás esta documentación o esta carpeta. La protección de datos personales, una regulación que en el Perú no lo tenemos tan profundamente trabajada. La carpeta fiscal cumple con todas las normativas internacionales de protección de datos personales. Todos los documentos que están almacenados, registrados en este sistema, van a adherirse a estrictas regulaciones de privacidad, ¿no? Y estos además deben ser tratados conforme a las leyes en la materia, así como la General de Protección de Datos Personales en el Perú y la normativa internacional en concordancia. Esto incluye los cifrados de documentos, la autenticación de usuarios, la implementación de algunos protocolos de seguridad que nos ayuden a evitar el acceso no autorizado de personas que no corresponden o no tienen ninguna vinculación con el proceso mismo. La encriptación de la información, esto ya es un aspecto mucho más avanzado. Todos los documentos registrados en la carpeta fiscal electrónica están encriptados y utilizan las tecnologías de primera generación, ¿no? De última generación. Esto asegura que incluso en casos de accesos no autorizados, la información contenida en los documentos sea completamente ininteligible. La encriptación de estos datos es un componente importante, ayuda a esta privacidad, además que mantiene la integridad y confidencialidad de la información, que permita que no sea vulnerado, especialmente en casos donde se manejan datos absolutamente sensibles y que se tiene que evitar la filtración. La autenticación y roles de usuario, en este caso estamos hablando de que
El sistema utiliza múltiples capas de autenticación para garantizar que solo los usuarios autorizados pueden acceder a los documentos. Los roles de usuarios son establecidos de acuerdo con las funciones dentro del proceso judicial, asegurando que cada persona tenga acceso únicamente a los documentos pertinentes a su función. Además, todas las actuaciones realizadas por los usuarios quedan registrados para una auditoría futura. Actualización de la carpeta en este mismo marco con el reglamento. La actualización de la carpeta fiscal electrónica es un proceso dinámico, se va a nutrir conforme las actuaciones, continuo además, progresivo. Cada vez que se presenta un nuevo documento, se va a modificar un archivo existente o se va a tomar una nueva disposición. El sistema lo va a tener que actualizar. La actualización de la carpeta entonces está o significa que si un nuevo informe es entregado por un perito, si un juez emite una resolución o si alguna de las partes presenta un requerimiento, un recurso, etcétera, un remedio y demás, estos eventos tienen que estar reflejados y consignados en esta construcción o la carpeta fiscal electrónica. Asegura, asimismo, que todos los intervinientes, sujetos procesales involucrados en este proceso, tengan acceso a la información reciente, en tiempo real, sin necesidad de realizar tareas manuales de actualización. Nuevamente reitero, no todos los distritos fiscales tienen esta implementación de actualización. El monitoreo del estado del caso. Aquí, pues, hay algunas de las funcionalidades que son clave en la carpeta fiscal electrónica y esto descansa en su capacidad para realizar un seguimiento detallado de cada proceso. El sistema no solo va a permitir conocer un estado actual, informarnos, actualizarnos de cada caso, si está en investigación, preliminar, preparatoria, juicio, sentencia, apelación, sino que también va a proporcionarnos una información sobre la ubicación de los documentos. ¿En qué aspecto está? Y esto va con la organización y el orden dentro de la carpeta fiscal. Y esto va a permitir, además, saber en qué parte del proceso está en curso. Se puede obtener información sobre el avance de las investigaciones, los plazos cumplidos, plazos restantes, y esto va a facilitar la organización del trabajo y la gestión fiscal. Es el famoso semáforo que les acabo de comentar. Sí, correcto. Para el control de plazo utilizan el sistema de gestión fiscal. Ahí tienen el semáforo, el famoso semáforo que les he indicado. ¿Ok? Ahora, con la gestión de los plazos legales, pues aquí tenemos algunas particularidades. La carpeta fiscal también permite un monitoreo riguroso, estricto de los plazos legales, justo lo que nos preguntaban hace unos instantes. Y tiene que estar condensado con las etapas del proceso, la fase en la que se encuentra. Este control es crucial para asegurar que no se pierdan los plazos, no se pierdan estos plazos procesales que puedan afectar el desarrollo del caso, evitando posibles impugnaciones, nulidades y demás. Además, se procura que los plazos sean cumplidos sin la intervención manual de las partes. Esto es vital. Eh, me hacen una consulta también acá, ¿no? Cuando uno asume por primera vez como asistente fiscal, ¿qué es lo primero que debe hacer con las carpetas fiscales dejadas por el asistente saliente? Sí, he recibido yo muchos testimonios de algunas personas que me han hecho ya esta consulta anterior. Y puntualmente me dicen, mira, yo acabo de asumir el cargo, vengo de otra fiscalía, puede ser de otro distrito fiscal, tengo una modalidad diferente de trabajo, pero al margen he visto que quien me ha dejado en el cargo la carpeta la tiene totalmente desordenada. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, ustedes saben que el sistema de justicia avanza, no espera. Y por tanto, hay diligencias que se tienen que ordenar. La pregunta es, ¿a quién le atribuimos responsabilidad una vez que esta persona asume el cargo? Y, por ejemplo, tiene una diligencia y, oh sorpresa, no se había notificado a la defensa o a la defensa del imputado en el caso concreto. Evidentemente, esto importa por cuanto
Una vez que se asume el cargo, se asume con todas y estas contingencias. Lo ideal sería, y la recomendación sería, que se haga un inventario detallado del cargo que usted tiene, las carpetas fiscales que están a su cargo, revisar las últimas actuaciones, las disposiciones, los plazos. Es importante tener este control y este manejo para efectos de ponernos al corriente y que en esta línea se pueda controlar en la mayor medida posible. Sé que va a ser complicado este tránsito, ¿no? Pero en la mayor medida posible que se cumplan los plazos, sobre todo ello, y que las diligencias futuras que se van a ordenar, y lo digo por testimonios que me han comentado con estas consultas, se superen estos inconvenientes, que muchas veces ya salpican, por decirlo menos, a el asistente en función fiscal que asume el cargo en esa situación o que sucede en el cargo. ¿Cuánto tiempo puede estar guardadas las carpetas en los archivos? Bueno, esto en realidad no es que exista un tiempo puntual y luego se desecha, sino que esto se va definiendo por cuestiones de antigüedad. Lo ideal es que no se altere o no se elimine ningún archivo porque se manda para custodia. Por eso es que tenemos muchas más sedes, porque pues el hecho de almacenar carpetas fiscales es abundante. Dependiendo de las actuaciones y demás, todo esto pasa a una oficina. Esto se superaría y se tendría que superar en unos años cuando digitalicemos todo. Ya no tendríamos necesidad de tener el archivo para almacenar o más nuevos archivos para almacenar. Bien. Em, También otros problemas, ¿no? Y esto lo vamos a ver justo ahora. ¿Qué pasa cuando se pierde la carpeta fiscal? Y esto no es un caso de laboratorio, es real. La carpeta fiscal se pierde, una negligencia absoluta por parte de quien es el responsable de custodiarlo como lo es el fiscal. En principio acarreamos aquí responsabilidad funcional. Se tiene que notificar ello al órgano de control respectivo para efectos de que inicie un procedimiento disciplinario por haber perdido la carpeta. Y no es gracioso, no es para echarlo menos porque sí pasa, lamentablemente. Y frente a ello, se tiene que hacer una reconstrucción cuanto antes de las actuaciones que se han realizado. Claro, esto con las debidas pinzas, por cuanto no se puede introducir información que no obra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un acta de intervención, que se hacen muchas veces en manuscrito? No tenemos un respaldo tecnológico. Aquí también tenemos información o aspectos que comprometen incluso la propia teoría del caso de la fiscalía y no se puede vulnerar tampoco ningún derecho de las partes intervinientes. Claro, se tendría que reconstruir la carpeta como nos dicen aquí. Así es, al menos la mayoría, pero se corre el riesgo si se dan cuenta. Por ejemplo, no se puede reconstruir un acta de intervención policial. Muchas veces los policías remiten todo ello a la fiscalía y ellos son los custodios. ¿Cómo reconstruimos eso? ¿Cómo reconstruimos cuando las actas son la base para, por ejemplo, imponer una prisión preventiva? Esto no es menor. No es un aspecto minúsculo el hecho de que se haya perdido una carpeta fiscal. Nos dicen, las disposiciones son notificadas a las partes procesales por la misma fiscalía, correcto. La fiscalía, como dice, como director de una investigación, se va a encargar de notificar las disposiciones que emite, las providencias que emite, las regulaciones que indica. ¿Sí? Em, Sí, claro, correcto, correcto, doctor. Así es. Siempre pueden ocurrir contingencias. Esto es, digamos, nadie está libre de una contingencia. Lo cierto es que hay que ser totalmente diligentes o lo más diligentes posibles con relación a estos aspectos, más aún cuando tenemos o como fiscales se tiene un deber especial como lo es no solamente el de organizar, sino también el de custodiar las carpetas fiscales que tienen en su haber. Bien, la solución únicamente acá es la reconstrucción, buscar ser lo más riguroso posible y hacer la construcción paulatina de esta información, que esperemos no se pierda, pero nuevamente la idea es que se tenga este respaldo digital, porque con ello no tendríamos por qué pasar por estas eventualidades. Bien. Con relación a la gestión de los plazos procesales, como les digo, esta carpeta nos va a permitir un monitoreo riguroso de los plazos legales establecidos.
en cada fase del proceso judicial o el proceso penal. Este control es crucial para asegurar que no se pierdan los plazos procesales que en este caso se eviten posibles actos por incumplimientos de plazos. Claro, ahora, justo a propósito de ello viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta con los plazos? Justo les estaba explicando esta última parte, que este control va a ser vital para asegurar que no se pierdan estos plazos procesales que puedan afectar el desarrollo del caso, evitando posibles impugnaciones, pedidos de nulidad y demás por el incumplimiento de los plazos. ¿Recuerdan ustedes este famoso artículo 144 del Código Procesal Penal que nos regula la caducidad de los plazos procesales? Nos dice que frente a una disposición o requerimiento en el cual esté expedito simplemente realizarlo, vamos a tener que eh, regularlo conforme corresponde. Es decir, se sanciona con nulidad aquellos plazos en los cuales, una vez vencida el plazo de investigación de la disposición correspondiente, y no se ha realizado más diligencias o se han realizado fuera de plazo, según el artículo 144, son nulos. Claro, como les decía también, la Corte Suprema ha interpretado, a mi consideración, de manera errónea este artículo y han creado lo que no puede hacer la Corte Suprema, porque no pueden crear derechos, sino más bien interpretar las leyes que ya existen, y la norma aquí es bastante expresa, y han creado esta teoría de los plazos impropios, en el cual señalan que, si bien es correcto, todo lo posterior a una disposición que contiene los plazos vencidos tendría que castigarse con la caducidad, le hace nulidad. Sin embargo, con esta nueva teoría, que es del año 2020, en adelante, 20, 20 y tantos, tenemos esta teoría de los plazos impropios en el cual dice, un momentito, sí, eso es verdad, aquí estamos en una figura que se llama plazos impropios. Por tanto, vamos a cubrirlo. No se va a sancionar con la nulidad o la caducidad, como quieran llamarlo. Artículo 144. Pese a que la ley dice de manera expresa, no está bien interpretado, porque está cubierto con los plazos impropios. Claro, esta es una creación abusiva del derecho en el cual se quiere distorsionar el propio sentido de la norma. Sin embargo, tenemos pues esta dicotomía hoy por hoy y la aplicación que le origina la Corte Suprema, que le brinda la Corte Suprema estos casos, es que tenemos una nueva teoría de los plazos impropios, algo totalmente ilegal o contra la ley. Bien, ahora nos dice, solicité copias de un caso archivado en el 2019 para ofrecerlo como medio probatorio y es demasiado tiempo que no me entregan. Sí, suele pasar. Tendría usted que acudir al archivo, en este caso al archivo central del distrito fiscal respectivo, hacer la solicitud y siempre esto se hace de manera digital, pero recomiendo mucho más que sea de manera física, porque a veces se puede presionar de alguna forma para obtener esta, estas disposiciones o estas copias certificadas respectivas, pero sí toman su plazo, porque además tienen que ubicarlo, nos dan 15 días hábiles y demás, ¿no? Hay procedimientos, pago de tasas, no solamente si quiero copias, tengo que precisar qué folios y además si quiero lectura es otro pago y así sucesivamente. Sí es un procedimiento engorroso, pero se sugiere aquí sí tener o hacer la presión respectiva. Eh, Nos dice, en tu caso debe estar en archivo central, tienes que solicitarlo allá con fecha exacta. Sí, exacto, tiene que ir al archivo central. ¿Hay base legal para la ampliación o prórroga de la investigación preliminar? ¿O también es un plazo impropio? En realidad, existe la base legal que de los plazos, el regulado por los plazos de las investigaciones, ya sea preliminares, preparatorias, y dependiendo de ello, todo lo posterior al vencimiento de estos plazos tienen que ser castigados con la caducidad. Y solamente lo que se regula en el siguiente dispositivo numeral nos dice, en los casos en los cuales está expedito para emitirse una disposición o un requerimiento, imaginemos, ha terminado la investigación, pero el fiscal todavía no concluye formalmente con una disposición.
Esto, ¿cuál es la consecuencia? No la nulidad, no que ya va a ser nula la conclusión o el requerimiento acusatorio y demás. Dice la norma, se sancionará con responsabilidad funcional. Si solamente te falta requerir, disponer, etcétera, vamos a sancionar con una responsabilidad funcional. Pero si por el contrario se te ha vencido el plazo y tú aún así persistes en que tienes que continuar con una investigación que ya no está autorizada por uno mismo, actos propios, entonces, conforme el artículo 144.1, estamos dentro de la caducidad. Correcto. Ahora, en los plazos del Ministerio Público a ver, dice se adiciona, debe ser, ¿no? Los 2 días de notificación electrónica. ¿Cómo aplica el PJ? ¿Bajo qué fundamento legal? Ok, muy bien. En el caso del Ministerio Público, no nos brindan ese adicional de 2 días como sí ocurre con las casillas electrónicas. Claro, la justificación es que la casilla electrónica tiene en su haber algunas contingencias por la propia naturaleza electrónica de esta. Y por tanto, conforme a la normativa, se le va a otorgar 2 días hábiles más para efectos de que el término de distancia, etcétera, se pueda, digamos, equiparar. Sin embargo, esto no ocurre con el Ministerio Público porque ellos no manejan este sistema. Por tanto, una vez que se notifica la disposición de archivo, etcétera, corren los plazos. Corren los plazos con los días hábiles respectivos. Pero también han pasado que casos, por ejemplo, el Ministerio Público habilita para ciertos casos en particular estos 2 días, indicando que hay que interpretar de manera extensiva, no podríamos restringirlo y aplicar el mismo presupuesto de una notificación con casilla electrónica, mediante casilla electrónica. Claro, esta es una distorsión nuevamente, pese a que también yo me desempeño en la defensa técnica, aquí hay que ser bastante objetivos, no se pueden habilitar plazos donde no cabe y no se puede premiar una falta de diligencia por parte de la defensa o algún sujeto procesal en estos casos. Por tanto, es impropio que se habiliten plazos aplicando interpretaciones extensivas donde no las cabe y analogando el caso del Poder Judicial al Ministerio Público, cuando el Ministerio Público no tiene un sistema como el Poder Judicial, como las casillas electrónicas. ¿Bien? Muy bien, entonces eso sí es importante tenerlo en cuenta porque seguramente a propósito de la pregunta les ha pasado y esto es inaudito. No podríamos permitir o consentir este tipo de acciones. Bien, muy bien. Em, a ver, vamos a una pregunta más. Nos dicen, me parece que había salido una ley donde ahora se puede solicitar copias certificadas o simples de manera gratuita o me equivoco. Correcto, sí, doctora, es correcto. Tenemos una ley, una normativa en la cual se pide la actualización del propio Código Procesal Penal. Ingresan al SPIC y ahí está. Está la actualización, el propio artículo 138 de las copias nos dice pues que las copias certificadas y las copias digitales en general son gratuitas. Esto es un sistema que tiene la fiscalía y no tendrían por qué cobrarlas. Antes teníamos esta diferencia que algunas fiscalías nos decían, tienes que pagar la tasa similar a la de las copias y demás. Ahora nos dice la propia norma, es un mandato legal y esto en concordancia con que la justicia legal es gratuita, que las copias digitales, así sean certificadas, son gratuitas. Así es, correcto. En caso de que una de las partes ingrese un requerimiento por control de plazo y estoy vencido, podría ser sancionado. Claro, frente a la vulneración del plazo razonable, el plazo legal que nos impone la norma y la propia disposición fiscal, que es quien brinda este marco, porque la ley nos da plazos máximos. No necesariamente eso se condice con la naturaleza del caso. Puede ser que en un caso no se requieran 60 días, sino 40, etcétera. Entonces, eso lo va a tener que indicar ¿quién? La propia fiscalía. Si es que hay una vulneración al plazo razonable, pues lo que tengo que hacer es presentar respectivamente mi control de plazo. Y para presentar el control de plazo, y esto también es toda una sistemática, no se hace directamente al juez, sino que primero tengo que requerir previamente al fiscal. Ante la negativa, la falta de respuesta,
etcétera, procede recién presentar todo ello al juez de investigación preparatoria y donde voy a indicar y denunciar la vulneración a mi derecho al plazo razonable. Entonces, eso es lo que va a tener que indicarse. Claro, sin perjuicio de la responsabilidad funcional que se tiene que solicitar hacia el fiscal, pues que no, pese a conocer que ha vencido el plazo, no impone ningún requerimiento o decisión final. Correcto. Así es, la ley 3237-4 es una de las leyes que recientemente las hemos obtenido ahora con este compilado también de leyes. Correcto. Muy bien. Se tiene un plazo para que la fiscalía nos entregue las copias solicitadas en formato PDF. No, claro, muy bien. También, ¿no? Tenemos aquí un aspecto importante que ver. Esto no puede ser inmediato, definitivamente, pero tampoco puede vulnerar un plazo razonable. Tenemos casos en los cuales, pues, la fiscalía se demora mucho tiempo, injustificadamente, y acá hay que advertir que tenemos 5 días aproximadamente, y este es un criterio también uniforme por parte de la mayoría de fiscalías, en el cual tienen que justificar este plazo. Por tanto, no podría pasar de estos, claro, salvo excepciones. Yo estoy pidiendo copias digitales de 33 tomos, no me lo van a dar pues al día siguiente ni en 5 días. Tenemos también que ser proporcionales y prudentes con los pedidos que hacemos. Y además, facilitar, si yo quiero copias digitales, muchas veces pasa que no nos lo pueden pasar por los correos electrónicos porque pesa mucho. Nos piden que acudamos y demos las facilidades respectivas para llevar pues nuestras memorias externas. Siempre cargamos ahí nuestras memorias, ¿no? El tera, que básicamente aquí lo llevamos y es sencillo para que la fiscalía pueda condensar la información digital allí. Bien, vamos a continuar, ir avanzando con esto. Sobre la visualización de la fase actual del caso, esto también permite a la propia fiscalía tener esta actualización, bien, de los plazos, los tiempos, las audiencias mismas, sobre todo. Antes lo hacíamos de una forma más manual. Yo recuerdo cuando recién entré a practicar a una fiscalía, teníamos una pizarra, todo bien, bien manual, en el que colocábamos por cada semana cuáles eran las audiencias de nuestros fiscales y además cuáles eran las actividades próximas a hacer. Teníamos una agenda, estas agendas físicas que se suelen manejar, donde se apuntaba todo ello. Teníamos que coordinar para efectos de que no se cruce una diligencia u otra. Tendríamos que haber ordenado por etapas las carpetas fiscales u otras, ¿no? También eso podemos identificarlo acá. Con la remisión de la carpeta fiscal, la entrega de la carpeta fiscal al juez, eh, ya sea definitivo o temporal. Recuerden, por ejemplo, en casos en los cuales tenemos las, los requerimientos acusatorios, ¿no? Se remite toda la carpeta fiscal al juez. Puede ser esto definitivo, puede ser temporal. Muchas veces por disposiciones de los propios fiscales nos piden tener un respaldo. Muchas veces se manda todo, pero luego eso no significa que el caso ha terminado. De hecho, inicia la mejor parte para la fiscalía. Si es que vamos en esta línea, tiene ya una teoría del caso más compacta. Por tanto, no podemos escudarnos en que no tengo nada, todo ya lo mandé a la fiscalía, que seguramente han escuchado ese tipo de respuestas. ¿Qué tenemos que hacer usualmente? Tener un respaldo, ya sea digital, ya sea físico. Sobre todo se recomienda lo primero. Bien, la obtención de copias, que es lo que hemos indicado a continuación, esta es la ley 3237-4, ha sido recientemente publicada el día 7 de junio, hace no menos de un mes, esta ley que cambia esta normativa o la perfecciona. Dice, las partes durante la investigación fiscal tienen derecho de solicitar al Ministerio Público la remisión de manera virtual de la totalidad o parte de las carpetas fiscales en copias simples. El fiscal encargado de conducir la investigación está obligado, bajo responsabilidad funcional, a remitir al correo electrónico indicado la totalidad o parte de la carpeta fiscal requerida sin costo alguno. Teníamos pues esta dicotomía entre si tendríamos que pagar pese a ser digitales. Esto ha sido zanjado recién el 7 de junio del año 2025 con esta ley 3237-4. También nos dice, para la parte solicitante, este mismo supuesto se aplica para las copias certificadas digitales. O sea, en cualquier supuesto, las digitales, sean certificadas o simples, son gratuitas. Copia de seguridad.
igual, ¿no? Durante esta investigación el fiscal puede disponer una copia de seguridad. Las carpetas con disposición de archivo definitivo van a ser remitidas a este archivo para su custodia y conservación, no su eliminación. Simplemente es una cuestión de almacenamiento. Y mientras más antiguo sea, como el caso que nos comenta el colega de su carpeta del año 2009, es más complicado ubicarlo. Claro, mucho más complicado. La recomposición, igual, ¿no? Acá. Cuando hay una destrucción, pérdida, sustracción, la pregunta que nos hacía el doctor anterior, también se tiene que reconstruir. Esto no es la regla, definitivamente es una excepción. El fiscal dispondrá la recomposición del mismo con impresión de las piezas procesales correspondientes de la carpeta electrónica. En su defecto, se va a recomponer con copias certificadas que hubieran sido expedidas y se requerirá a las partes involucradas. De no existir estas copias certificadas, el fiscal va a disponer la recomposición con las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando sea imposible, porque esto puede pasar, obtener copia de una actuación procesal, se va a disponer la renovación del acto señalando el modo de realizarlo. Si aparece el expediente, va a ser agregado al rehecho. Todos estos casos serán puestos en conocimiento del órgano disciplinario, sin duda. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del monitoreo electrónico? Para ir un poco cerrando ya esta idea. La eficiencia en la gestión de los casos, sin duda, ¿no? Tenemos ese respaldo, como les he indicado, la transparencia y la accesibilidad van a poder reutilizarlo más sujetos procesales en tiempo real, el acceso va a ser mucho más inmediato y demás. La reducción de los errores administrativos, como estos temas de las pérdidas, de la información o documentación vital y relevante que construye o que compone una carpeta fiscal. Y por otro lado, la interacción con el sistema de notificaciones. También, la carpeta se va a conectar directamente con este sistema de notificaciones, garantizando que las partes sean notificadas de manera rápida y eficiente. Por último, les dejo aquí este cuadro que se encuentra enmarcado en el mismo manual, en este reglamento, perdón, de las carpetas fiscales electrónicas, donde se hace este comparativo entre algunas características y el contraste o diferencia entre una carpeta física y una electrónica y cómo es que la óptima sería utilizar esta segunda en el marco de las modificaciones o las nuevas tecnologías. Bien, sin más que agregar por cuestiones de tiempo, vamos a dar por finalizada la sesión. Aquí dejo mis datos de contacto para cualquier información. Les agradezco la atención prestada y quedo atenta a las preguntas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Jacqueline, y a cada uno de nuestros participantes que han estado interactuando con la doctora. En estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas. Ya saben, es una pregunta por estudiante relacionada al tema y debidamente sentado. Si no, lamentablemente no se puede activar el audio. Recuerden, es una pregunta, ¿sí? Muy bien, entonces procedo con Jeffers. Una pregunta. Ya, buenas noches, doctora. Felicito por una excelente ponencia. En cuanto a mi pregunta va, si una carpeta fiscal fue archivada provisionalmente por una disposición fiscal, pero llega una nueva prueba que es relevante, ¿cómo se reabre y qué documentos debe incorporarse formalmente? Muy bien, interesante la pregunta, ¿no? Un matiz que no habíamos contemplado en las explicaciones que les indiqué, porque también es una cuestión bastante excepcional. Pero recuerden también que en el marco de las disposiciones de archivo, no solamente tenemos el archivo liminar, que ya lo hemos explicado, y el archivo definitivo, sino también, como el colega nos comenta, el archivo provisional. Quiere decir que existe aquí una cuestión que está condicionada a la existencia de nuevos elementos de convicción. Por ejemplo, un caso sencillo o un caso común de un robo. Tenemos la existencia de un robo, tenemos las cámaras de seguridad que evidencian el robo, pero no podemos identificar qué persona lo hizo. Y si más adelante se logra esta identificación, pues este caso se tiene que reabrir. Claro, la única razón de que el caso pase al archivo para custodia y almacenamiento es si ha quedado consentido o ejecutoriado. Si en este caso no ha sido de tal situación, entonces se tiene que reabrir porque se encuentra en la misma fiscalía que ha dispuesto este archivo. Caso contrario, si se encuentra en el archivo, se va a tener que desarchivar para efectos de que se retomen los actos procesales respectivos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Doy pase a Camilo. Adelante, por favor. Gracias, doctor Río. Buenas noches. Doctora López, un gusto saludarla.
Doctora, permítame. El escenario es este, y ocurre en la práctica. Eh, la disposición, ya sea cuando se apertura las investigaciones preliminares o cuando se amplíe el plazo, incluso más grave, ocurre que esto se remite la carpeta fiscal a la Policía de Investigaciones, ya sea la unidad especializada, ¿no? O en todo caso por competencias, ¿no? La FEMA, XX. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las defensas vamos a la fiscalía y nos dicen, lo tiene el personal policial. Vamos al personal policial y nos dicen, no, tengo que cumplir con todas las diligencias, ¿no? Que no ha dispuesto la fiscalía y yo lo tengo hasta que se vence el plazo. Pero en todo ese interín de plazo, ¿no? Las defensas necesitan, requieren y presentan solicitudes para actuar con investigación. ¿Y qué nos contesta el personal policial? No, eso tengo que vencer el plazo para recién comunicarle al Ministerio Público para que lo ordene, pero se vencen los plazos, ¿no? Y es tema de la clase. ¿Cuál sería su recomendación, doctora? ¿Cómo, qué proceder? ¿Recurro directamente a la fiscalía y voy al juez? Por favor. Gracias, doctora. Muy bien, gracias. Una cuestión que pasa en la práctica, como usted lo ha evidenciado. En principio, recuerden que esta cuestión es dinámica. Esto no puede restringirse únicamente a que, si bien, y eso es claro, la Fiscalía enmarca los actos de investigación y quien va a ejecutar operativamente es la Policía Nacional del Perú. Pero esto no significa que se tiene que cerrar la puerta para efectos de que cuando se propongan actos de investigación no se realicen so pretexto de que solo estoy siguiendo las disposiciones que me ha indicado el Ministerio Público. ¿Qué se tiene que hacer y qué recomiendo? Primero, la solicitud la hago ante la Policía Nacional del Perú y también comunico, en este caso, al Ministerio Público. Ustedes saben que la solicitud tiene que hacerse principalmente el Ministerio Público porque es quien dirige la investigación y no tiene que centrarse únicamente en recaudar elementos de cargo, sino también de descargo. Esto es en el marco de toda la investigación. Por tanto, nuevamente, se presenta la solicitud ante la Fiscalía y como el caso se encuentra conforme a ley ejecutándose operativamente en la policía, tengo que comunicarle a la policía que efectivamente también estoy haciendo esta solicitud. ¿Qué pasa si la policía se niega, como en el caso que usted nos está indicando? Y yo ya he comunicado esto, he solicitado a la policía y a la fiscalía en espejo. Lo que tengo que hacer es solicitarlo nuevamente, reiterarlo a la fiscalía y generar que resuelva lo respectivo. Si en caso se niega, yo recién voy a poder acudir a una tutela de derechos, por ejemplo, o a una herramienta procesal en la cual me están denegando un acto de investigación que está regulado debidamente en el código, pero solo en esos motivos. De hecho, la propia policía incluso puede sugerir, y eso está habilitado en la norma, puede sugerir actos de investigación. Sería irracional y unilateral solamente restringirse a que pueda sugerir elementos que ellos consideren, cuando esto también tiene que ser los descargos o los actos de investigación que proponga una defensa técnica o incluso la propia defensa de la parte agraviada. Por tanto, no hay ningún motivo formal ni legal para restringir un acto de investigación. Caso contrario, y agotadas las vías previas, se puede acudir vía judicial. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doy pase a Walter. Una pregunta, por favor. Gracias. Doctora, buenas noches. Sí, justo yo le hacía la pregunta de cuánto tiempo más o menos podía estar una carpeta en el archivo y si hay un plazo, porque este es el caso de una persona que hace más o menos 15 años sufrió un robo y la persona sí fue identificada, ¿no? Y le llamaron a la agraviada en este caso a decirle, sabe que tiene que venir incluso para decirle que hay una reparación porque seguro se habrá acogido a un beneficio premial en ese instante. Entonces, pues, hace 15 años más o menos, no fue porque tenía temor, de repente voy a tener problemas, ¿no? Y presumo que en esa carpeta, está pues todavía esa reparación, ese monto de dinero, ¿no? Por eso le preguntaba, doctora, ¿qué se hace en ese caso, ¿no? O bueno, ahora le digo, ¿cómo se podría hacer en ese caso para ver nuevamente esa carpeta, ¿no? Muy bien. Lo que se tiene que hacer en este caso, en principio, es desarchivar un caso que se encuentra en el archivo, valga la redundancia. Así se llama la acción. Entonces,
Cuando está en este archivo central, por una cuestión de tiempo evidente, como es el que usted nos comenta, se tiene que hacer esta solicitud al mismo archivo del distrito fiscal en el cual se encuentra. Una solicitud en el cual se tiene que anexar una tasa y demás, depende de los procedimientos que establezca la propia institución. Entonces, lo que yo sugiero es acudir al archivo central de ese distrito fiscal y realizar o pedir copias certificadas o pedir la lectura de ese expediente archivado. Eso lo hacen en una diligencia propiamente allí, con los permisos respectivos y con los apersonamientos respectivos y los pagos de las tasas. Por tanto, se puede realizar ello, pero evidentemente al ser un caso antiguo, de hecho se tiene que brindar información relevante. Quiénes son las partes o la información máxima que se tenga respecto al caso. Si se tiene el número de carpeta, o si no se tiene, lo que se tiene que buscar primero es ir a la mesa de partes general para investigar cuál es la carpeta fiscal que ha dado origen a ese caso y con esa información remitirlo pues a este archivo central para efectos de que se desarchive, porque así se llama la acción, se solicita el desarchivamiento y copias certificadas, desarchivamiento y lectura o desarchivamiento y copias certificadas y lectura, ¿no? Todo el bloque, dependiendo. También hay un pago de tasas por cada concepto. Esa es la situación. Gracias.